Hay una leyenda preciosa que encontré que tenía que ver con el puente del Rialto, con un diablo, y fue que cuando el constructor del puente lo iba a inaugurar, el diablo le dijo que el primer ser vivo que cruzase el puente, él se llevaría su alma. Y Di Ponti, que era muy buena persona, le dio muchas vueltas al asunto y se fue a comprar un gallo diciendo, bueno, voy a soltar el gallo, como va a ser el primer ser vivo que cruce el puente, pues que se lleve el alma del gallo. Pero el diablo llamó a su mujer, a su esposa que estaba embarazada, le dijo que su marido le estaba esperando en el puente y hizo pasar a la mujer por el puente. Y lo que hizo el diablo fue llevarse el alma del niño que iba a nacer. Y desde entonces todos los venecianos dicen que por las noches se escuchaba el llanto, el sollozo de un bebé, hasta que muchos años después un gondolero, que le daba mucha pena cada vez que pasaba debajo del puente escuchar los sollozos de este bebé, prefirió el sacrificarse y se suicidó debajo del Rialto y le hizo un nuevo pacto al diablo y cambió su alma por el alma del bebé para que los venecianos pudiesen descansar en paz. Acompañamos a la escritora Eva García Sáez de Urturi hasta Venecia, el escenario de su última novela, por dos motivos. Primero, porque bajo cada puente se esconde una leyenda sobre diablos y almas perdidas, y segundo, por ser una ciudad clave en la historia del arte, dos de los asuntos que tejen la trama de El ángel de la ciudad. Empecé a documentarme y encontré que había material suficiente como para pues esa parte misteriosa de Venecia, y sobre todo quería plasmar una Venecia la menos conocida, la menos turística. Quería enseñar una Venecia que la gente no conociese, ¿no? Y en toda esa bibliografía que encontré en todas las librerías y hablando con libreros ha sido muy interesante, ¿no? Porque hay una parte, pues eso, de tradición oral, de todas estas leyendas de los puentes y los diablos, que bueno, dice mucho del carácter veneciano y la verdad es que la Venecia cuando está solitaria, puedes ir por ejemplo a las 7 de la mañana y que no hay absolutamente ningún solo turista y es una Venecia desnuda. Tiene a los venecianos, pues, los que por ejemplo pasan por el Gran Canal con las barcas a dejar toda la mercancía en el mercado del Rialto. Y entonces sientes esa Venecia más provinciana, más de ciudad mediana. Y ahí sí que es cierto que puedes pensar como escritora que aquí puede suceder cualquier cosa, lo bueno y lo malo, ¿no? El título del libro, El ángel de la ciudad, lo toma prestado de una escultura que recibe a los visitantes en el Museo Guggenheim. Es una escultura de Marino Marini y es un jinete de bronce, un poco con reminiscencias un poco etruscas, que está en una postura muy abierta y claro, lo que llama la atención, vamos un poco al anecdotario, ¿no? Lo que llama la atención es que tiene un falo erecto que se podía desmontar. Entonces Peggy Guggenheim, que era una mujer muy transgresora y que le gustaba además pues un poco poner en jaque a la sociedad más conservadora de Venecia, lo que hacía es colocaba el falo cuando pasaban las monjitas en barca por delante por el Gran Canal, ella colocaba el falo. Después si tenía alguna visita importante, que tenía algún comprador que sabía que era también de moral un poco recta, quitaba el falo. En esta Venecia rodeada de misterio, el protagonista se enfrentará a una trama relacionada con el arte. Es un thriller que trata de la falsificación, en este caso de cuadros, de pinturas, y me pareció interesante plasmar la cara B pues eso, de las galerías, de los museos, porque existe, ¿no? De hecho existe. Para un thriller además es una trama que te da pie para escenarios interesantes, para escenas interesantes. Y claro, Venecia es que ya de por sí es un museo al aire libre, ¿no? O sea, ya la propia Venecia destila tanta belleza y tanta decadencia que hay ahí como una tensión interesante en una novela, ¿no? Sí, es cierto que empecé a ir a clases de pintura desde muy pequeña, era muy precoz, tanto en óleo como en tinta china, como en acuarela, como en carboncillo. Y claro, siempre he tenido esa afición por los museos de todo el mundo, por las exposiciones, por los pintores. En su momento, por ejemplo, en Pasaje a Tahití, pues estaba toda la obra pictórica de Gauguin, ahora está Millet, Dalí. O sea, es algo que forma parte de mis inquietudes y de mis hobbies y de mis preferencias. Los fieles lectores de Sáez de Urturi conocen a Kraken desde 2016, el protagonista de esta novela.
son profesiones que en la vida real son de alto riesgo y que llevan un coste personal, emocional y familiar altísimo. Entonces, no solo la decisión de dedicarse a investigar casos, en este caso criminales, no solo se lo llevan por delante a él, sino que también acaban afectando a las personas más queridas, ¿no? A las personas del entorno, y esa culpabilidad, ese sentido de tener que elegir, esa espada de Damocles que tiene siempre, yo creo que le da mucha intensidad a la novela y te hace a Kraken que sea muy humano, muy vulnerable, y creo que eso es lo que hace que las lectoras y los lectores empaticen tanto con él. Ganadora del Premio Planeta en 2020, la autora cuenta con 3 millones de lectores en todo el mundo. Es cierto que es una profesión muy diferente a una profesión en la que fichas, como por ejemplo cuando iba a la universidad o cuando era óptico, ¿no? Que fichas a las 9 de la mañana, sales a las 3 y luego tienes vida libre o día libre. Esta profesión es diferente porque tiene además 2 ciclos, ¿no? Tiene el ciclo de la escritura, que es mucho más introspectivo y mucho más solitario, entre comillas, en el que te encierras durante meses o año y pico en el despacho y te pones a escribir, y luego tienes esa parte mucho más sociable, que es la parte de la promoción, la parte de las giras, la parte del encuentro con los lectores, y se compensan muy bien. O sea, yo he aprendido con los años a desear que llegue una parte y a desear que llegue el otro ciclo, ¿no? Entonces yo creo que se van compensando muy bien.